La noche del miércoles 7 de noviembre del 2018, un tráiler se impactó contra 12 automóviles en la autopista México-Toluca a la altura de Santa Fe, dejando un saldo de 10 personas fallecidas y 17 lesionados. Cámaras del C5 captaron el momento. Vemos en pantalla cómo el tráiler rebasa a gran velocidad varios autos y segundos después se impacta contra una fila de automóviles que se encuentran detenidos por el tránsito. Ana N., mujer que conducía el tráiler, fue puesta a disposición del Ministerio Público y aseguró que se quedó sin frenos. Sin embargo, días después, el peritaje concluyó que no hubo ninguna falla mecánica y que la conductora iba a 166 km por hora, más del doble de lo permitido. El 10 de noviembre del 2018, Ana N., de 41 años, fue vinculada a proceso por los delitos de homicidio y lesiones culposas. Se dictó prisión preventiva justificada y después de 9 horas de audiencia, fue trasladada al reclusorio femenil de Santa Marta, Catitla, lugar donde permanecería hasta el 10 de mayo, tiempo que duraría el proceso de la investigación complementaria. A más de un año del accidente, los familiares de los lesionados y fallecidos acusan que Ana N. podría quedar en libertad. 21 Noticias.